justicia y misericordia. Y la palabra redención en el griego también tiene que ver con liberación. No es simplemente entrar al cielo, sino que redención es liberación. ¿Y liberación de qué? Liberación del pecado. Que al contemplar a Cristo y al mirarlo en el Calvario, nosotros podamos decir, pero ¿qué es el pecado? Para que exigiera tal sacrificio por nosotros las víctimas. Y en ese amor que Dios nos revela, podamos recibir su justicia, podamos aceptar su misericordia y nuestras vidas puedan dar testimonio de que realmente hemos experimentado el poder del Evangelio. Solamente podemos ascender al cielo, solamente podemos alcanzar la perfección, la santificación, el rechazo, la muerte al pecado por medio de la cruz. Solo esta nos trae la gloria porque fue el único camino el cual Jesús siguió. Sean todos bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de la Escuela Sabática. Ya nos encontramos en la lección número 2, en la cual vamos a estudiar hoy día el mensaje de la cruz. Este mensaje el cual Pablo trajo a Corinto. Ya lo vimos en la lección pasada, donde Pablo no se propuso ninguna otra cosa, sino que presentar a Cristo Jesús y a este crucificado. Vamos a comenzar a ver de aquí en adelante las lecciones que siguen, cuál es la importancia de este mensaje, cuál es la profundidad de esto y cómo fue esto permeando en la vida de estas personas. Y por supuesto, cómo esto también hoy día debe trabajar en el corazón, en la mente de los creyentes en el tiempo actual. Así es que para esto, como siempre, aquí mi amigo Víctor Henao. ¿Cómo te encuentras, Víctor, para el repaso de esta nueva lección? Bueno, un feliz sábado, ahorita lo que el Señor te bendiga grandemente. Para mí, bueno, nuevamente es un gozo una vez más estar aquí compartiendo este maravilloso repaso de la lección que nos compete el día de hoy acerca de la cruz. Es para nosotros de gran importancia, así que pedimos al Señor que nos dé su dirección y podamos levantar una vez más a Cristo y el poder del Evangelio. Así que gracias y el Señor les bendiga a todos. Amén, Víctor. ¿Qué te parece si comenzamos haciendo una oración? Por favor, Víctor. Por supuesto, vamos a inclinar el rostro para orar. Oramos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, gracias Señor te damos por permitir, Padre, que podamos nosotros acercarnos a usted por medio de Cristo. Gracias Señor por el Salvador amado que usted ha dado, Señor, como el don más precioso. Rogamos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu podamos ser guiados al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús y en esta hora podamos verle tal como Él es, Señor, y ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Sosténnos con tu palabra, Señor, y pedimos que todos aquellos que escuchen, Señor, y compartan este mensaje puedan ser edificados y puedan ser una vez más afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Regálanos tu bendición y tu dirección, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Víctor, durante la semana pasada estuvimos leyendo allí algunos textos introductorios del libro de Corintios, en este caso 1 Corintios 2, 1 al 5, en la cual Pablo justamente se propone el predicar a Cristo y a este crucificado. Y en relación a esto, como lo hemos venido diciendo desde el trimestre anterior, estamos presentando estas verdades a la luz del mensaje de la justificación por la fe, para que así comprendamos el mensaje del tercer ángel desde ya a través de la escuela sabática. También comentamos, Víctor, que durante esta semana, ya esta nueva semana que va a comenzar a partir de mañana, vamos a prepararnos para que el viernes, este día viernes 10 de julio, vamos a tener una presentación en vivo donde podremos compartir la lección, comentarla en vivo. No vamos a hacerla nuevamente, sino que más bien, entendiendo que ya está este comentario allí a disposición de ustedes, vamos a dar la oportunidad para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Es decir, una sección de preguntas, respuestas, comentarios, donde ustedes también puedan participar. Queremos
que todos juntos podamos crecer en la gracia de Dios. Y para esto, Víctor, quiero mostrarte acá un afiche que lo vamos a ir publicitando durante toda la semana, lo vamos a ir compartiendo a través de WhatsApp, Facebook, para que ustedes puedan conectarse ese día. Y en relación a eso hay una pequeña sorpresa también para ti, Víctor, ya que ese día vamos a tener un invitado, una persona que nos va a acompañar para poder comentar también. Ahí está el afiche, el cual tiene relación con justamente el comentario de la escuela sabática, el mensaje de la cruz, la lección número 2. Esto será en vivo el día viernes 10 de julio a las 7:30 hora de Chile. Así es que aquel que está desde afuera en el extranjero, revise ahí sus horarios para poder conectarse a la hora correspondiente. Vamos a estar no más allá de 1 hora y media y hasta 2 horas probablemente puede que sea, extendernos para que ustedes puedan participar con nosotros, poder comentar, poder traer preguntas en relación a la lección, en relación al comentario justamente que vamos a hacer ahora, y compartir y, como dijimos, crecer en la gracia de Dios. Y allí tenemos ahí abajito un invitado especial, no está el nombre, pero probablemente lo conocen todos ustedes, a Roberto Jesús Barrios, de Venezuela, predicador del Evangelio, del mensaje de la justificación por la fe, que ustedes, algunos de ustedes lo han visto también todos los sábados predicando y también haciendo el repaso de la lección junto a Manuel Ospino, en el canal al cual ellos participan. Así es que él va a estar con nosotros para compartir, para comentar, para responder también las preguntas que ustedes puedan tener en relación a esto. Así que ahí dice ahí, acompáñanos en vivo, estudiaremos juntos la palabra de Dios. Así que es una tremenda noticia para que nos podamos animar, lo vamos a compartir, lo vamos a promover, vamos a enviar los links de conexión para que todos ustedes puedan participar. Entonces vamos a ir de lleno ahora a lo que nos compete, la lección número 2. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios 2, 1 al 5, porque allí está un poco la introducción de lo que Pablo ahora va a relatar en los textos de 1 Corintios 1, 17 al 31, donde está básicamente centrado el contexto de la lección de hoy. En el capítulo 2 vamos a releer lo que ya vimos la semana pasada. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Justamente esto es lo que anunciábamos, el evangelio de la cruz. Versículo 3 dice: estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Esto está relacionado con el temor y el temblor hacia sí mismo, un rechazo de sí mismo. Esto es justamente lo que produce el evangelio de la cruz. La transformación no solamente es un adelanto en el carácter, sino que más bien es un aplastar de aquellas cosas que hoy día existen en el ser humano. Por eso es abatir en el polvo la gloria del hombre. Y esto es justamente a lo que Pablo se refiere en el versículo 3. Y luego dice el 4 y el 5: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A esto es lo que se refiere también y lo que vamos a ver justamente en el primer capítulo de Corintios, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo acá absolutamente se rechaza a sí mismo para presentar a Cristo solamente y en el Espíritu Santo presentar con el poder de Dios el Evangelio. Porque esta es la necesidad no solamente de los corintios en el tiempo pasado, esta es nuestra necesidad hoy día en el siglo en el cual estamos. Así que vamos a ir, Víctor, directamente a 1 Corintios 1, 17 al 31, lo voy a compartir, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando, vamos a ir presentando algunas citas también para que podamos extender este comentario y así poder enriquecernos en relación a lo que ahí está escrito. Entonces, partimos desde el versículo 17. Bueno, ustedes pueden leer, obviamente, y tal vez vamos a leer alguno que otro versículo de los anteriores al 17, donde está la presentación que Pablo suele hacer, que no es muy distinta a la que hizo a los filipenses y en este caso, a colosenses, cuando lo vimos en el primer trimestre.
Pero luego hay una discusión en relación al evangelio que habían recibido, de dónde había venido, y Pablo termina con esta exhortación que es tremenda, que está ahí encapsulada entre el versículo 17 y el versículo 31. Y allí está el principio, no la base, sino que el principio de lo que Pablo comienza a explicar a los corintios en relación al mensaje de la cruz. Vamos a leer, Víctor, el primer texto y lo vamos a ir comentando. Dice, versículo 17, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Esto por qué? Porque había una disputa de dónde venían, quién había sido el predicador, quién había sido el primero, por quién se habían convertido. Y Pablo comienza a aclarar de que él no vino a eso. ¿Ya? No vino a bautizar, no vino a ser discípulos, no vino a crear la iglesia de Pablo ni nada por el estilo, sino que él vino a otra cosa. Dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. En este caso, lo destacable allí es que el texto comienza diciendo que Cristo es quien lo había enviado. ¿Ya? Esto no es un deseo de Pablo como ser humano, sino que nace de lo alto, el deseo de Cristo de enviarlo. Cristo me envió, no me envió Cristo, es decir, Jesús fue quien lo condujo hasta este lugar por medio del Espíritu Santo. Y precisamente a predicar el evangelio. Y ahora lo que debemos entender todos nosotros es cuál es ese evangelio. ¿Cuál es el evangelio que hoy día también debemos predicar y que nos hace absolutamente distintivos entre todas las naciones? Y aquí él pone un énfasis en cuanto a no con sabiduría de palabra, es decir, una muerte al yo, para que no se haga vana la cruz de Cristo, es decir, no desaparezca, no se desvanezca, no vaya a desvanecer la cruz o el mensaje de la cruz o el poder de la cruz, no va a ser despojada la cruz de su lugar y todo lo que esto implica. Víctor, ¿qué podemos comentar y decir en relación a lo que Pablo comienza a introducir en relación a la cruz y al mensaje que él traía, en este caso, a los corintios y a nosotros también? Bueno, Ítalo, es indispensable entender lo que el apóstol Pablo había experimentado anteriormente allá en el Areópago de Atenas. Nosotros lo habíamos visto también a través de algunas citas del Espíritu de Profecía, donde el apóstol Pablo dice que había adoptado una retórica que lo había llevado a él a exaltar la sabiduría, el conocimiento, la elocuencia y a persuadir a las personas de la misma manera. Es decir, esta retórica lo que intentaba hacer era persuadir a las personas con la misma elocuencia con la que ellos hablaban o exaltaban su sabiduría humana. Y como tú bien dices, el apóstol Pablo mismo llegó a entender que esto no le había dado frutos. ¿Y por qué no le había dado frutos? Porque simplemente las palabras llenas de sabiduría, llenas de conocimiento, llenas de elocuencia, si estas no van acompañadas del poder de la cruz, si estas no van acompañadas del poder del evangelio, porque para Pablo la cruz y el evangelio eran una y la misma cosa. Predicar de la cruz era predicar de la verdad del evangelio, era predicar de Cristo. Y entonces en esa comprensión de que el apóstol Pablo, y como tú leías ahí en los versículos de Primera de Corintios del 17 en adelante, es donde el apóstol Pablo comprende que aquel dilema entre los que bautizaban y ganaban almas y aquellos que predicaban acerca del Evangelio de Cristo había formado casi una confrontación ahí. Entonces hay una necesidad de que el apóstol Pablo diga, bueno, es que no me envió el Señor a bautizar, y no era que el bautismo no significara nada para el apóstol Pablo, sino más bien que esa no era realmente la evidencia por la cual las personas precisamente habían sido atraídas a Cristo, sino más que todo por la cruz del evangelio. Era el evangelio exaltado, era la promesa de, como nosotros habíamos parafraseado en algún momento, lo que se le dijo a Nicodemo: y yo
si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces el apóstol Pablo entiende que no es la sabiduría humana, no es el orgullo humano, no es la elocuencia, no es la capacidad de lo que el ser humano puede llegar a ser, no es el yo exaltándose a sí mismo y revelándose como la sabiduría y el poder de la mente humana la que atrae a las personas y las convence a bautizarse, sino que es Cristo. Cristo y este crucificado. Y por eso el apóstol Pablo, entendiendo que en su experiencia de Saulo había sido un perseguidor de los cristianos y habiendo escuchado la gran exhortación que hace Esteban en relación al poder del evangelio y las promesas del pacto eterno, el apóstol Pablo comprende que él había estado persiguiendo al mismo Cristo. Por eso cuando Cristo le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo comprende que él había estado persiguiendo a Cristo en la persona de sus santos. Y es por eso que la evidencia de que el apóstol Pablo llega a entender que la sabiduría y la elocuencia humana no sirven de nada, porque él era también una persona muy elocuente, era una persona muy sabia, capaz de persuadir a estas personas que tenían tanta sabiduría. Ahora llega a decir, no, no, aquí esto en realidad no tiene lugar si aquí no se exalta a Cristo. Y por eso él dice, para que no se haga, no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo es el mensaje de salvación. Pero para los que exaltan la sabiduría humana, esto es locura. Porque ¿cómo va a ser Ítalo que a través de una simple cruz el ser humano pueda obtener el mayor conocimiento de la verdad? No puede ser para el ser humano que está aferrado a su sabiduría y a su elocuencia. Por eso el verso 18 dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Y esta es la evidencia, porque el poder de Dios es lo que destruye el conocimiento que está jactándose de que no necesita ver a Cristo para ser humillado. Pero cuando usted ve a Cristo, el yo es echado por tierra y entonces el poder de Dios es revelado. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo va a trabajar sobre esa base, sobre el poder de Dios, el poder de la cruz y exaltar a Cristo como aquel que ha revelado en la cruz del Calvario el poder que ahora va a dominar las mentes de los seres humanos si éstas se dejan atraer por él. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario fue donde el Señor reveló el verdadero carácter del pecado, donde desveló a Satanás, donde lo expuso, donde el apóstol Pablo expone a Satanás y revela también a todas las inteligencias, a todos los seres creados, porque es que aquí también en la cruz, Ítalo, también el Señor dice que ha reconciliado consigo todas las cosas, ha reconciliado al cielo y la tierra. Y esto es maravilloso porque la cruz une el cielo con la tierra y por medio de la humanidad, Cristo ha unido a la humanidad por medio de un vínculo que no puede ser jamás roto. Y esto es maravilloso porque de eso se trata estas verdades. Amén. Justamente allí cuando Pablo comienza a hacer este contraste entre los que se pierden y los que se salvan, aquí claramente se nos muestra nuestra realidad de exaltar a la sabiduría de los hombres, exaltar los títulos de los hombres, exaltar la elocuencia de los hombres, incluso desde niños, exaltar la belleza de otros niños, exaltar aquel que es más atractivo dentro de los jóvenes, aquel que nos lleva a emociones más fuertes, más intensas. Entonces, la educación que hemos recibido, la formación, tanto escolar como en el hogar, está envuelta por este vino babilónico, el cual nos lleva a la exaltación de aquello que creemos que es lo sabio de este mundo y lo que debe estar en primer lugar. Entonces, es difícil hoy día para la iglesia, hablo de nuestro entorno, para la iglesia
contemplar a Cristo de manera tan sencilla, sencilla en el sentido de cómo Él se presentó en este mundo, y que eso trae un poder maravilloso. Cuando las figuras que se presentan, los luceros, como dice allí, Evento de los últimos días, los cuales se apagarán y muchos verán como aquellas grandes lumbreras finalmente no serán parte del cielo y caerán. Entonces, no hay una exhortación a no apoyarnos en estas lumbreras, refiriéndonos a personas predicadores y algunos elocuentes que puedan aparecer por allí, incluido nosotros, tal vez de repente nadie, sino que solamente en Cristo debe estar fundada nuestra fe. Entonces, es difícil hoy día para la iglesia finalmente contemplar a Cristo cuando las personas quienes predicamos el Evangelio escondemos a Cristo y nos presentamos nosotros por delante de Él. Entonces, cuando Isaías en el capítulo 53 presenta a Jesús y lo presenta de esta manera, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos nosotros de Él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Y en el texto anterior decía que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, esta es la forma en la cual Jesús llega al mundo, se presenta delante de nosotros y muere finalmente en la cruz, que es lo que comentábamos la semana pasada, algo que para aquellos que buscan la exaltación, la gloria, las sensaciones y las emociones no tienen nada de atractivo. Y fue esta la misma razón por la cual los fariseos rechazaron a Jesús, porque no había milagro. Eso es lo que estaban pidiendo. Desde el mismísimo Herodes, el cual era un pagano, le pedía a Jesús milagros. Y cada persona que se acercaba, tal vez 10 de cada... 9 de cada 10 personas se acercaban pidiendo lo mismo, milagros, querían ver milagros de parte de Jesús. Y Cristo vino de esta manera, de esta forma, hasta la mismísima cruz, un símbolo de maldición. Por lo tanto, aquí cuando se hace ese contraste entre los que se pierden, claramente esto no tiene ningún sentido, el seguir a un maestro el cual murió, falleció, y que por la fe nosotros creemos que evidentemente por las escrituras ha resucitado. Y por otro lado dice, a los que se salvan es el poder de Dios. Y esto es lo tremendo del mensaje de Pablo, lo que él va a comenzar a presentar acá en Corintios y que la palabra de Dios presenta de forma amplia, que el mensaje para aquellos que se salvan, el mensaje de la cruz, es el poder de Dios. Y eso es lo tremendo. Y justamente Pablo lo experimentó en su propia experiencia. Luego sigue diciendo, versículo 19, 20, 21, 22 al 23, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento, dice acá el 19, el entendimiento de los entendidos, es decir, de aquellos que quieren mostrar su sabiduría, su teología por delante del Evangelio. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha trastornado en locura la sabiduría de este mundo? ¿De qué manera? Dice acá, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De hecho, este es como un juego de palabras. Finalmente, no es que el Evangelio sea locura, porque ya se presentó como locura para aquellos que se pierden, sino que más bien es una locura porque presenta un poder escondido, el cual está allí para aquellos que creen en él por medio de la fe y lo reciben por medio de la fe, pero para el resto no lo es. Por eso se presenta de esta manera. Dice, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, aquellos que todavía están encerrados en conceptos vanos, superficiales, que no alcanzan a una mera transformación nominal exterior de la vida cristiana, deben hacerse de esto.
deben entender de que finalmente sí, esto es un mensaje que va más allá de nuestro intelecto, por eso es una locura en ese sentido, va más allá de nuestro alcance. Nosotros no podemos controlar el poder de Dios, nosotros no controlamos el Espíritu Santo, nosotros no manejamos las cosas celestiales, sino que son ellas las que nos son dadas a nosotros para que sean parte de nuestra vida. Por lo tanto, en ese sentido, claramente es una locura y en ese sentido es como debemos ceder a aquella condición, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Claramente, esto es lo que sucede hoy día de parte de aquellos que incluso rechazan el espíritu de profecía. Allí en Números capítulo 16, cuando hubo esta apostasía, tal vez la más tremenda de la época de Moisés, ahí en el desierto, la rebelión de Datán, Coré y Abirán, ellos rechazan abiertamente al Espíritu Santo, rechazan la palabra de Dios y al espíritu de la profecía, que es el pecado contra el espíritu, atribuir la obra de Dios a un poder satánico. Cuando se rechaza esto, cuando se hace esto, claramente se busca sabiduría en cosas superficiales. Esto es lo que hacían los griegos. Y los judíos griegos justamente iban por esa misma línea. Los herodianos iban por esa línea. Los saduceos iban por esa línea. Y por eso también los fariseos disputaban con todos aquellos que tenían este tipo de conceptos absolutamente humanos, centrados en su propia y vana elocuencia, pensamiento y sabiduría, y no daban paso a que el Espíritu de Dios pudiese enseñarles aquellas cosas que son sencillas, pero al mismo tiempo poderosas en el Evangelio. Y termino con este texto que dice, y lo introduce precisamente a los que vienen, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es tropezadero y para los gentiles es una locura. No tiene asidero absolutamente en nada. Y el último texto dice, Víctor dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil del mundo es más fuerte que los hombres. Tremendo. Finalmente, de esta manera es como se va presentando el Evangelio, donde Cristo crucificado, Cristo es el poder de Dios, Cristo y la cruz es la sabiduría del mundo. Esto es lo que realmente nosotros debemos predicar como iglesia. Este es el mensaje del tercer ángel, esta es la justificación por la fe. Ustedes recordarán la cita, la cual presenta y dice que el último mensaje de amonestación al mundo es una manifestación más destacada de Cristo, de Jesús. ¿Y de qué forma? Levantado, ¿cierto? Levantado ahí en la cruz. Por lo tanto, debemos de alguna manera, Víctor, creo yo, entender cuál es la ciencia detrás de la cruz. Para el romanismo, la cruz es un símbolo, es un amuleto finalmente, el cual, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la liturgia romana, de acuerdo a los sacramentos romanos, nosotros lo utilizamos para poder obtener de Dios algún beneficio. Pero hoy día en la cristiandad, la cruz termina siendo absolutamente, y Cristo, un amuleto también. Cuando estamos enfermos, cuando perdemos el trabajo, cuando estamos tristes, cuando no encontramos algo, cuando tenemos alguna necesidad, vamos a Cristo, vamos a la cruz a pedir auxilio. Y vaya que lo encontramos, porque Dios es nuestro Padre misericordioso. Pero algunas veces nos vemos frustrados frente a que las respuestas no son las que queremos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por lo tanto, nosotros debemos entender de que Dios no es un amuleto, Dios no es un elemento, la cruz no es un elemento simbólico en el cual nosotros podamos ir y obtener ciertas cosas, sino que más bien es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Y es allí donde recién se introduce el mensaje a los corintios. Ahora lo que nos toca es entender exactamente cuál es ese poder. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo es que nos podemos hacer de él? Porque la cruz es solamente un símbolo y simboliza tanto la maldición como la muerte, como la humillación, como la gloria, como la vida, como la transformación. Simbolizan eso. Pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo, Víctor, nosotros vamos a Cristo para obtener ese maravilloso poder? ¿Cómo es que se contempla la cruz? ¿Cómo es que finalmente nosotros podemos lograr esa transformación, la que Pablo mismo encontró en la visión en la cual Jesús se aparece? ¿Cómo es que esto
se produce, Víctor, en nuestro corazón y en nuestra mente, de acuerdo al nuevo pacto que el Señor nos regala a través de la experiencia de Cristo. Bueno, qué interesante, Ítalo, en relación a esta pregunta o lo que nosotros queremos plantear con respecto a lo que es el poder de Dios. Es sumamente digno de notar que en la cruz del Calvario, Cristo reconcilió a todas las cosas por medio de su muerte. Es decir, no, Cristo no solamente, como muchos plantean, hizo provisión, no solamente proveyó allí para que algunos se acercaran y pudiesen encontrar en él lo que aún no han podido encontrar o de lo cual tal vez no se han beneficiado. Tú sabes que, por ejemplo, el calvinismo apela a que Dios predestinó a unos para salvarse, a otros para perderse. El arminianismo también cree en esa reconciliación del libre albedrío, de la gracia de Dios, y que los que crean, entonces finalmente también se podrán beneficiar de esa gracia. Es una gracia irresistible, todo esto como simplemente aquellos recursos de los cuales el ser humano se puede asir ahí en la cruz del Calvario, cuando ven a Cristo. Pero esto no es así porque el Evangelio, mis queridos hermanos y amigos, es la manifestación de las promesas del pacto de Dios, del pacto eterno, que fueron hechas desde antes de la fundación del mundo. Y esto es así porque fue Cristo el Cordero inmolado desde antes de que usted y yo naciéramos en esta tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que existe aquí en este momento come y bebe su alimento gracias a la cruz de Cristo. Es decir, todo alimento, todo pan, todo vaso de agua tiene estampada la cruz de Cristo que murió por nosotros. Así que toda la humanidad ya se ha beneficiado de alguna manera. Cristo satisfizo, Cristo hizo totalmente todo lo que nosotros no podíamos hacer porque Él cargó sobre sí, dice el apóstol Pablo, los pecados del mundo entero. Cristo se hizo pecado por nosotros y por lo tanto toda persona se ha beneficiado ya de la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer en lo que Cristo hizo ya por nosotros, creer en que el amor de Dios es tan grande que aún siendo nosotros pecadores, Cristo a su tiempo murió por toda la humanidad. Y ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio está en que en la cruz del Calvario, Cristo revela tanto la misericordia como la justicia. Es decir, la ley y el Evangelio van de la mano. La ley y el Evangelio tienen que ir juntos porque ese es el mensaje del tercer ángel. Hay un poder terrenal que está incitando a los hombres a desobedecer la ley de Dios y a pisotearla, pero Cristo es nuestra justicia. Cristo es ese poder que se nos ha sido dado a nosotros para que nuestros corazones entonces que han estado alienados con el enemigo ahora puedan entonces estar unidos con Dios y entonces Cristo sea nuestro Salvador completo. Y es interesante que este poder, cuando penetra en la experiencia del ser humano, en la experiencia del cristiano, echa por tierra toda teoría y toda idea errónea que ha estado velando el poder del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas, Gálatas capítulo 6, voy a leerlo solamente de acá de la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 14 y 15, noten lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, noten lo que dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, es interesante que el apóstol Pablo comprende que la cruz de Cristo hace que el mundo sea crucificado y ya nosotros no vivamos para sí, sino que vivamos para aquel que murió y nos resucitó. Ahora, ese poder también es un poder, Ítalo, que
resucita, porque la sangre del pacto eterno nos limpia a nosotros de toda maldad. Por ejemplo, en Hebreos, cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Hebreos en el capítulo 9, es interesante que Hebreos capítulo 9, en el versículo 14, dice lo siguiente. Noten lo que dice, lo que hace la sangre de Cristo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven? Entonces, ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es simplemente presentar a Cristo en la cruz del Calvario como un simple evento histórico donde el Señor hace una provisión y entonces algunos de los que creen pues pueden ir ahí a beneficiarse y tal vez otros no se beneficiarán porque simplemente no creyeron. No, no. Cristo ya dio todo lo suficiente y lo que el ser humano, ¿qué está haciendo el ser humano en este momento? Simplemente está resistiendo a esa gracia, resistiendo a ese poder, pero la palabra promete que si nosotros no nos resistimos, que si nosotros cedemos nuestra voluntad a la obra del Espíritu Santo, podemos incluso, Ítalo, por medio de la palabra de Dios, participar de la naturaleza divina. Podemos participar del poder del Evangelio, porque el poder divino es el que hace que todo ser humano pueda vivir una vida en perfecta armonía con la ley de Dios. Quiero terminar con esta cita, este comentario, Ítalo, una cita que está ahí en la carta y manuscritos, muy interesante, donde podemos ver lo siguiente. Noten lo que dice esta maravillosa cita, que de hecho también nos muestra a nosotros cuál es el propósito de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Noten lo que dice la cita que se encuentra en Cartas y Manuscrito 98 de 1890. Miren lo que dice: la cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal y por fin acabará por eliminar a cada uno de ellos. La cruz es el centro de toda autoridad y de ella toda autoridad procede. Es el gran centro de atracción, porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Noten que entrega su vida por toda la raza humana, no solamente por algunos. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, y más aún, dice la cita, fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Los que por intermedio de la fuerza de Cristo venzan el gran enemigo de Dios y el hombre, en las cortes celestiales ocuparán una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. Cristo declaró: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32. Si la cruz, noten lo que dice la cita, si la cruz no encuentra una influencia en su favor, crea una influencia. De generación en generación, la verdad para este tiempo es revelada como la verdad presente. Cristo en la cruz fue el instrumento mediante el cual se unieron la misericordia y la verdad, y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio por el cual se moverá el mundo. Así que es muy interesante y muy importante de comprender que esta cruz es el poder que desafía toda fuerza terrenal, y es por medio del evangelio, del sacrificio de Cristo, que Dios podrá finalmente, y no solamente cuando Cristo venga, sino ahora, concedernos una completa transformación del carácter. Así que qué maravillosa evidencia del poder de la cruz, Gitano. Amén, amén, Víctor. Es muy interesante lo que tú respondiste en relación
a esta pregunta finalmente, ¿qué es la cruz? Para nosotros, ¿qué es el evangelio de la cruz? Y no es nada más ni nada menos que el mensaje del tercer ángel, el mensaje del testigo fiel, el mensaje de la justificación por la fe, la cual coloca a Cristo en nuestra mente, y así justamente como Pablo lo declaró, que él ya no vivía, sino que era Cristo el que vivía en él. Esto se logra por medio de esto, finalmente, de una presentación de Cristo en nuestra propia vida. Queremos presentar a Cristo delante del mundo, pero es Cristo el que debe ser presentado en nuestro corazón en primer lugar. Tú dijiste cosas en primer lugar que lo que está citando Pablo mismo en Romanos capítulo 5, de que a través del evangelio de la cruz es que como nosotros tenemos la posibilidad de poder alimentarnos, de poder vivir. Esta es una cita que parafrasea Víctor del Deseado a toda la gente, justamente por el poder que ha sido emanado de la cruz, y que no solamente del evento mismo, que lo vimos hace 2000 años, sino que de allá de las edades eternas, del pacto de misericordia, que lo hemos explicado en otras ocasiones, donde desde ese momento en el cual Jesús fue inmolado, es decir, en la cruz, allá en la eternidad, es que se nos da a nosotros la posibilidad de vivir la justificación para vida, justamente de la cual habla el Evangelio. Pero también el Evangelio habla de la justificación para la inmortalidad, es decir, el poder optar a la vida eterna, el poder optar a una vida superior comenzando desde aquí en la tierra, mencionando el último punto que tú decías acerca de la transformación del carácter. Justamente esta es una de las preguntas que responde, no sé si tú has escuchado al pastor, y seguramente muchos han escuchado al pastor Dennis Pratt, el cual haciendo una pregunta elocuente diciendo, bueno, ¿cuál finalmente es la función de los adventistas del séptimo día? ¿Para qué Dios trajo un nuevo pueblo y ya existía el pueblo judío? ¿Para qué Dios creara una nueva nación? ¿Ese es el objetivo de Dios? No, finalmente el objetivo de los adventistas del séptimo día es la vindicación del carácter de Dios. El honor de Dios, el honor de Cristo, dice el Deseado a toda la gente, está comprometida en la perfección del carácter de su pueblo. Por lo tanto, esa transformación no puede ser hecha en base a nuestra sabiduría y en nuestra elocuencia, porque ese es el discurso de Pablo. Justamente está destruyendo eso que hay en el hombre y que puede ser muy positivo. De repente nos vamos por la rama y tratamos de rescatar cosas del ser humano y puede ser muy interesante, pero eso en sí no tiene nada, es absolutamente vano frente a la magnitud de lo que es Cristo Jesús en nosotros. Los versículos 27 y 28 del texto que estábamos leyendo de 1 Corintios, 27 y 28 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No es que va Dios a llamar a los no teólogos o va a llamar a los que no saben nada, sino que más bien va a llamar a los que deseen ser humillados, a los que se humillen a sí mismos, a los que rechazan su propio orgullo, siguiendo el camino de la cruz. Justamente Jesús dijo esto, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz justamente y sígame. ¿Y qué significa esto? Un camino hacia la muerte, porque la cruz es un camino a la muerte. Pero posterior a ello viene la resurrección, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6. Pero en primer lugar hay muerte. Por lo tanto, por eso lo necio del mundo es alguien que se rechaza y entiende que es minúsculo delante del Señor, de que sus posibilidades humanas no son absolutamente nada. Por lo tanto, debe ser humillado Él en primer lugar. Nuestra experiencia con el cielo, con Dios, con Cristo en el lugar santísimo, debe comenzar por ahí. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios por medio del Espíritu Santo, nos debe convencer de nuestros pecados, nos debe convencer de nuestra maldad. Es justamente el mensaje del testigo fiel, nuestro orgullo, que somos pobres, ciegos, desventurados y estamos desnudos. Y es por eso que necesitamos de este evangelio. Y cuando lo recibe, dice acá, avergüenza a los sabios, a los entendidos, aquellos que no han querido recibir ni comprar estos aditamentos. Lo débil del mundo, aquel que se ha humillado absolutamente, escogió Dios. A estos escoge. No escoge otros instrumentos y no los va a escoger jamás, porque el precursor nuestro, el cual es Jesús, de acuerdo a lo que dice Hebreos, el que va delante de nosotros, el que traspasó el velo, lo hizo de la misma manera. Se humilló a sí mismo, siendo Dios, no tuvo por necesidad el mantenerse en su forma de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, sino que se humilló tomando forma de siervo,
todo aquel que le sigue toma forma de siervo, humilde, débil, humillado de este mundo, y este avergüenza a los fuertes, dice el versículo 28, y lo débil del mundo y lo menospreciado, y esto también es interesante. No, justamente, y eso dice mucho, y esto es un mensaje, si hay algún líder por ahí escuchando, si alguien que está lidiando frente a la oposición, si alguien que está lidiando frente a algunos problemas que suelen surgir por este evangelio, tome en cuenta este texto. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Justamente no siempre, y de hecho la tónica es que no siempre aquel que es exaltado, aquel que tiene las mayores luces o es aplaudido, justamente es aquel que está mal en este caso, sino que más bien Dios escoge este tipo de instrumentos. Jesús dijo de los fariseos que ellos se aplaudían a sí mismos, ocupaban los primeros puestos en la sinagoga. Finalmente, y por el contrario, aquel que se humilla a sí mismo no hace esto. Se desprecia, desconfía de sí mismo. Finalmente son atributos del Señor los que están siendo colocados. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia o de la presentación que estamos haciendo. Y por último, el versículo 30, Víctor, es muy interesante, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, que es el evangelio completo. Es decir, todas las cosas que tú mencionabas están allí en este texto escrito. Sabiduría en relación a este discernimiento. Fíjate cómo los conceptos son los mismos que hemos ido revisando. Sabiduría, el discernimiento espiritual, el colirio que Dios nos ha ido dando, la sabiduría, la inteligencia, a esa presentación de Cristo en nuestra mente, a esa transformación que es por el Espíritu, el cual rompe toda tendencia heredada y cultivada por elección y por educación en nuestra propia vida. Es ese Espíritu Santo el cual toma la gracia de Cristo y nos entrega esa transformación. Por lo tanto, necesitamos recibir al Espíritu Santo en primer lugar, el cual nos presenta a Cristo. Justificación, que no es nada más que ser justo delante de Dios. Justicia, Cristo, justicia nuestra. Sin esa justicia con la cual nosotros somos presentados delante de Dios, reconciliados, que lo dice justamente Colosenses 1:20, como se mencionaba en la lección, sin esa reconciliación, sin esa justificación, es imposible presentarnos delante de Dios en el lugar santísimo. No se puede simplemente ingresar al lugar santísimo sin ser justificado, sin ser presentado como alguien justo delante del cielo. Santificado, dice santificación. Y la palabra santificación aquí en el griego, Víctor, es purificado, es decir, limpio, santificado, transformado. No tan solo una mejora, como Elena White lo menciona, una mejora de la vida pasada. Es decir, tenemos ciertos atributos y mejoramos un poquito y eso es bueno delante de Dios. No, purificación, es decir, una limpieza de la vida anterior, un barrer de aquellas cosas que no deben estar y se entra a un nuevo estado de vida. Y finalmente, redención, y la palabra redención en el griego también tiene que ver con liberación. No es simplemente entrar al cielo. Gloria a Dios, hemos sido salvos, sino que redención es liberación. ¿Y liberación de qué? Liberación del pecado. Entonces, el evangelio completo está trazado en este versículo y el evangelio de la cruz está trazado allí en estos conceptos: sabiduría, justificación, santificación y redención, para entender de que Dios nos libra justamente y nos lleva a un estado o a una plataforma absolutamente diferente. Leo finalmente, Víctor, estos tres últimos versículos, los cuales mencionaba la lección, los cuales enriquecen justamente lo que estamos mencionando. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar, justamente lo que decíamos, reconciliación consigo todas las cosas. Aquel que es justificado por la fe, entendamos bien esto, tengámoslo en nuestra mente, es reconciliado con Dios. No es que justificación por la fe es alcanzar un nivel diferente de la experiencia cristiana, no, es reconciliación completa con Dios. No se reconcilia a media uno con otra persona,
De lo contrario, siempre hay rencilla, hay cosas que uno guarda. No, es reconciliación absoluta, plena y completa. Consigo todas las, y de hecho el texto dice, todas las cosas, no solamente algunas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, la cruz, de la cruz justamente, haciendo la paz con Dios. Romanos 5:1, paz para con Dios obtenemos por medio de la sangre de Cristo. Y mediante la cruz, Efesios 2:16, mediante la cruz somos reconciliados con Dios, afirma nuevamente esto, reconciliados con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Tremendo. Justamente la purificación, que es la santificación, es la muerte a la antigua vida. Por lo tanto, el que es reconciliado no solamente ha limpiado, es libre de pecado, sino que es muerto al pecado. Y aquel que está en Cristo, como lo dice Primera de Juan, no peca. Y no puede pecar, dice. De hecho, va más allá. No puede pecar porque lo que habita ahora en él le impide que esto sea así. Y el que peca no es de Dios, sino que es del diablo. Y no ha conocido a Dios en este sentido. Y por último, allí mencionando el juicio investigador, también dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Esto lo menciona también allí el Evangelio en relación al acta de decretos, que son finalmente la liberación y la redención de los pecados, clavándola en la cruz. Recordemos nosotros que finalmente en la cruz, y esto mirado desde la perspectiva hacia el pacto eterno, no solamente como un evento, como tú bien lo decías hace 2000 años, es algo que clava tus delitos y tus pecados allí y Jesús ya murió por ellos. Por lo tanto, nosotros no venimos a hacer un acto heroico en el cual finalmente obtenemos una ganancia que es la transformación producto de alguna función que cumplamos dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo para obtener la redención o la salvación o la purificación, sino que más bien esto ya fue clavado. Tus pecados ya han sido lavados en la cruz y ahora lo que recibimos nosotros finalmente es la transformación que viene por la fe de aquello que ya ocurrió anteriormente. Así que tremendo, Víctor, y uno de los puntos que a mí siempre, esto a mí me encanta, Víctor, que relaciona esto con el santuario, y tú mencionaste también allí dentro de los 3 puntos que tocaste, acerca de la respuesta en relación a qué es el Evangelio de la Cruz, que lo leímos ahí también en el versículo 30, está esta no separación de la justicia de Dios y su misericordia. Esto está en el Salmo 85, 9, 10, 11, 12 y 13. Dice, versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron en Cristo Jesús. Estas dos realidades que es Dios en sí mismo. Dios no se separa, Dios no se divide. Dios no es una cosa y otra cosa es distinta, sino que más bien es una y la misma cosa, misericordia y justicia. Justicia y paz, misericordia y verdad. Estas se encuentran, ¿dónde? En la cruz. Allí es donde se encuentran. Por lo tanto, cuando usted recibe el poder de Dios, de este que es exaltado, recibe misericordia, que es el amor pleno de Dios expresado en su ley, y la justicia de Dios, que es esa transformación plena y completa que Dios hace a través de la muerte al yo y la resurrección a una nueva vida. La verdad brotará de la tierra cuando esto suceda, y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto en cada uno de nosotros. La justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Gloria a Dios, porque finalmente Dios desea que hayan frutos. Esto es lo que Dios ha provisto desde antes de que nosotros siquiera existiéramos, para que hoy día finalmente Él pueda ver los frutos de este tremendo sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Víctor, adelante.
Amén, y dale gloria a Dios por tener cada día una comprensión más clara de lo que significa el Evangelio para nosotros. Qué maravilloso que esto fuera para, para nosotros como pueblo un deleite, el deseo de exaltar más a Cristo y su justicia. Pienso yo que si esto fuera así, no hubiera tanta división en el pueblo de Dios. No hubieran tantas posturas en relación a defender argumentos que simplemente subyacen por el hecho de obtener a veces un mejor estatus, un mejor estilo de vida y todo este tipo de cosas que simplemente terminan siendo pasajeras. El apóstol Pablo se despojó de todo eso. El apóstol Pablo, siendo uno que era tan elocuente y que pudiese haber utilizado su sabiduría para exaltarse y tener preeminencia entre todas las personas, desechó eso como pérdida. El apóstol Pablo dijo, todas estas cosas las he dado como pérdida para ganar una sola cosa, para ganar a Cristo. Y no le importaba al apóstol Pablo morir. Entonces, ¿el apóstol Pablo era un fanático al exaltar la cruz de Cristo? ¿Será que era un fanático ahí delante de todos ellos? A lo mejor sí. Y es que la cruz de Cristo a veces puede, al ser exaltada, puede hacernos ver a nosotros como fanáticos, pero ese es el resultado de levantar el evangelio de la cruz, porque no se exalta al ser humano, se exalta a Cristo. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice que la lucha es contra principados y potestades, no es contra sangre ni carne. Entonces, a quien están persiguiendo no es ni siquiera al que está predicando, sino al mismo Cristo, porque eso es lo que hacemos nosotros, levantar a Cristo y a este crucificado, su perfección, su carácter, su poder, el poder de Cristo para salvarnos a nosotros del pecado, porque eso es lo que dice Mateo 1:21 o 22, si no estoy mal, donde dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el propósito de Cristo, salvarnos de el pecado, salvarnos de aquellos pensamientos llenos de malicia, de maldad, salvarnos del orgullo, de las concupiscencias y deseos de la carne, para que esto ya no se levante más contra el poder y el amor de Dios. Y eso, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Miren dónde está la cruz. La cruz entonces radica, Ítalo, en que nosotros también podamos experimentar lo que Cristo experimentó ahí en el Calvario. O sea, si Cristo ya vindicó el carácter de Dios en la cruz, como a veces se plantea, porque ya Cristo murió en la cruz, él ya vindicó, él ya echó a Satanás afuera, entonces ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿por qué no se ha acabado este gran conflicto? ¿Por qué Cristo no ha venido si ya hace 2000 años él vindicó el carácter de Dios? Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros acá? Entonces, esto no tiene ninguna cabida ni ninguna relevancia porque el apóstol Pablo, siendo el exponente del mensaje del evangelio en su comprensión, pues él indica que también nosotros hemos de experimentar una muerte, así como Cristo la experimentó, para que finalmente nosotros podamos vencer como él venció. Entonces, no habría ni siquiera la necesidad de nosotros vencer ni de preocuparnos por nuestras vidas de pecado, que de hecho por eso es que hoy la humanidad se complace a sí misma, complace su yo, complace sus pasiones, sus deseos, porque no comprenden que Cristo está expiando ahora, en este momento, en el santuario celestial y purificando el santuario a la misma vez que son purificados los corazones. Entre tanto, Cristo limpia el santuario, nosotros hemos, por la fe en la sangre del pacto eterno, ser limpiados de toda maldad. Ese es el propósito de la cruz. Por eso dice, sabiendo esto que vuestro hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio, la cruz de Cristo está en total armonía con el evangelio y la ley. Cristo y su justicia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Quiero compartir también una cita, Ítalo, corta, que estaba también ahí en el libro El Evangelismo,
donde nos dice lo siguiente. Esta cita, bueno, debería de llamarnos a nosotros también la atención en relación a lo que nosotros como adventistas deberíamos de comprender. Dice así: los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué nosotros deberíamos destacarnos entre todos los que profesan el cristianismo? Precisamente porque nosotros tenemos estas grandes verdades. Nosotros tenemos esta gran verdad de exaltar a Cristo. Dice la cita: en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo, deberíamos de ser los adventistas del séptimo día los primeros, los que nos destaquemos en levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Noten que esto va totalmente relacionado. Por eso es que en los tiempos en los que estamos viviendo, donde la marca de la bestia, donde la ley dominical está a las puertas, donde un falso evangelio está a punto de presentarse delante del mundo, pues en este momento en el que nosotros estamos viviendo, nosotros como adventistas deberíamos de ser los primeros en destacar el poder del evangelio, en destacar a Cristo como el mensaje del tercer ángel en relación con el sábado. Esta verdad, dice la cita, junto con las otras incluidas en el mensaje, es decir, la hora de su juicio ha llegado, caída es Babilonia, todas esas verdades maravillosas que se encuentran ahí han de ser proclamadas. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Eso es importantísimo y tal. Esto es maravilloso porque esta es la esencia del adventismo. La esencia del adventismo debe ser recibir de manera completa la verdad del mensaje del tercer ángel para que nosotros, como con la fe sencilla de un niño, sin exaltar la elocuencia y la sabiduría, sino como un niño que se inclina delante de su padre y su padre le da una orden y el niño va y la obedece y la cree. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros le creamos a Él, que al contemplar a Cristo y al mirarlo en el Calvario, nosotros podamos decir, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado para que exigiera tal sacrificio por nosotros las víctimas? Y en ese amor que Dios nos revela, podamos recibir su justicia, podamos aceptar su misericordia y nuestras vidas puedan dar testimonio de que realmente hemos experimentado el poder del evangelio. Amén, amén. Gloria a Dios, Víctor. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos pasar tiempo de calidad con el Señor, contemplándole, como tú bien leíste, como un niño. Mira a su padre, a su madre y los admira, pero en este caso, cuando contemplamos a la cruz, se recibe desde ahí, se emana poder de Dios para ser transformados. Por lo tanto, no despreciemos esta oportunidad. Como tú bien decías, estamos tan cerca de los acontecimientos que finalmente desencadenarán todo el final de la historia de este siglo. Por lo tanto, necesitamos ahora hacernos de ese poder. Yo simplemente quiero, para terminar, Víctor, compartir una última cita. Este está en el libro Las Buenas Nuevas de Gálatas, versículo a versículos, que hace ahí Elliot Waggoner. Creo que no se alcanza a ver, voy a tratar de agrandar un poco la letra. Y allí en el versículo capítulo 6, justamente en el capítulo 6, donde habla acerca de la gloria de la cruz, allí Waggoner presenta en un penúltimo punto, presenta a la cruz de una manera bien particular. Dice allí, lo voy a agrandar otro poquito más, dice otro poquito acá, ahí. Vamos a ir nuevamente hasta el final. Dice exactamente
Aquí está. Ese de aquí. Dice, la cruz crucifica. Así es como él lo presenta de acuerdo al versículo número 14 del capítulo 6, el cual dice, pero lejos estoy de mi gloriarme, sino en la cruz, que el mensaje es el mismo que estamos leyendo acá en Corintios, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Justamente esta es una de las experiencias del cristiano. El mundo muere para nosotros y Cristo nace. Dice acá la cruz crucifica y crucifica justamente este tipo de cosas. Dice acá, la cruz nos separa del mundo, nos une a Dios. A Él sea la gloria, dice, la amistad con el mundo es amistad, enemistad contra Dios, citando lo que dice la Escritura en Efesios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, Santiago 4:4. En la cruz, Cristo destruyó la enemistad y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, citando 1 Juan 2:17. Por lo tanto, dejemos que el mundo se pase. Y la cruz tiene ese efecto finalmente, que el mundo muera en nosotros. Hemos estado luchando mucho contra nuestros deseos, nuestras concupiscencias, gustos y pasiones, y ahí está la solución. La cruz es la que puede hacer esto por nosotros. Y él, de hecho, presenta un canto acá, me parece muy interesante como va articulando los textos, los comentarios, los versículos, y pone un canto acá que conocemos. Dejo al mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Tremendo. Y finalmente, fíjense lo que dice acá. Jesús dijo, cuando yo sea levantado a la tierra, lo que tú has citado, lo hemos ido citando a través de Juan, atraeré a todos hacia mí. Lo dijo para dar a entender de qué muerte había de morir. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Esto es muy importante dentro de lo que estamos conversando y finalmente lo leo acá como último punto. Fíjense lo que dice acá. Fue mediante muerte como ascendió a la diestra del trono de la majestad. Fíjense en esto. Fue mediante muerte como ascendió al trono del cielo, de la majestad de los cielos. Solamente de esta manera. Fue la cruz lo que lo elevó de la tierra al cielo. Fíjense en eso nuevamente. Por lo tanto, es solo la cruz la que nos trae la gloria. Es decir, solamente podemos ascender al cielo, solamente podemos alcanzar la perfección, la santificación, el rechazo, la muerte al pecado por medio de la cruz. Solo esta nos trae la gloria porque fue el único camino el cual Jesús siguió. Y lo único en que podemos gloriarnos al mismo tiempo, porque eso es lo que Jesús se gloria y eso es lo que presenta Él delante del Padre. Obediencia perfecta hasta la muerte en la cruz. Es su única prenda de garantía, por lo tanto, nosotros no podemos presentar nada más que la cruz de Cristo. La cruz, que significa afrenta y vergüenza para el mundo, nos eleva por encima de este mundo. Por encima de este mundo, nos eleva por encima y nos sienta con Cristo. Esto es la promesa de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, con Cristo en los lugares celestiales. Lo hace por el poder que opera en nosotros, que es el mismo que sostiene el universo. Tremendo, Víctor, finalmente. Así es como también la cruz en este último punto es presentada como finalmente nuestra única entrada al cielo y el único elemento en el cual podemos gloriarnos y el único elemento el cual produce en nosotros transformación, porque es la única prenda de garantía, es la única justicia la cual podemos presentar, la cual es obediencia a la ley de Dios y el único obediente es Jesús. Por eso debemos tomar esa cruz y seguir a Cristo. Vamos a orar, pero antes de esto, nuevamente quiero compartir con ustedes lo que ya habíamos compartido en un principio, nuestra invitación para este viernes 10 de julio, a las 7:30 de la tarde. Ahí estará también con nosotros Roberto Barrios compartiendo, comentando este mismo mensaje, ¿ya? Así que vamos a prepararnos también, vamos a seguir leyendo para que así
el día viernes podamos también compartir, contestar si es que es necesario alguna pregunta y también escuchar sus comentarios. Es muy importante que todos nosotros podamos reflexionar juntos en relación a este crucial, importante evangelio y tema el cual estamos tocando, el cual es el hilo conductor del evangelio. Así es que les invitamos para que ustedes puedan hacer planes para ese día viernes y así al próximo día sábado, que se nos va a venir, podamos presentar el Evangelio de la Cruz con nuestros hermanos allí en la escuela sabática. Vamos a orar entonces y vamos a despedirnos. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted nos ha presentado claramente el mensaje de la cruz. No solamente como el mundo sectario lo ve como un amuleto, no solamente como tal vez hasta hoy nosotros como cristianos adventistas lo hemos visto también, como un hecho histórico, como un elemento romántico, poético, del cual no podemos sacar nada. Le pedimos, Dios, de que aquellos conceptos que hemos visto, aquellas explicaciones que están inspiradas, Señor, nos ayuden a entender que desde la cruz hay una realidad profunda y real en la cual podemos sostenernos y vivir. Que es la misma que hoy día nos hace respirar, pero que también nos quiere dar inmortalidad, perfección, santificación, redención y justificación. Ayúdenos a entender de que estos elementos los podemos recibir por medio del sacrificio expiatorio desde antes de la fundación del mundo, hecho por su propio Hijo y en común acuerdo con usted, Señor. Gracias, Padre, por este regalo tremendo de este poder dado a sus hijos, que estamos desvalidos en este mundo, pero entendemos ahora, Dios, por medio de este evangelio, de que usted ha venido a rescatarnos. Gracias, Dios, por tanta misericordia y justicia entregada a cada uno de nosotros. Bendiga a los hermanos que están compartiendo, estudiando, revisando estos comentarios y que para ellos sea de mucho provecho, Señor, esto para ellos y sus propias familias, para las decisiones que han de tomar de aquí en adelante. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos y nos vemos ya en la próxima lección, la próxima semana, la cual en este caso se va a titular la lección número 3 de la escuela sabática. Tiene por título Unidad en Cristo, que absolutamente está relacionado a la misma línea de lo que estamos presentando. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Justicia y misericordia.